Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Siempre has suplido las necesidades de mi hogar. Has ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Salvaste, tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Misericordias han tenido con vida a mi familia. Has contestado las peticiones de mi corazón. Oh Jehová, por eso en ti mis ojos están puestos. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos has ayudado en los caminos que parecen duros.
Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios por una oportunidad más para presentarles por este medio la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Elías López, soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo y quiero comenzar dándoles algunas noticias, algunos incluso recordatorios de actividades que hemos tenido, tanto aquí en Berea como nosotros decimos Berea de todas partes, porque por medio de nuestros misioneros el concepto de Berea pues se extiende a otros lugares. Y lo primero que ustedes pueden ver ahí en su pantalla es una fotografía de la colonia Río Bravo. Ahí para decirles que se están activando los grupos pequeños. Y ahí están al frente nuestro hermano Javier Mejorado y la hermana Elisama Gutiérrez. Y se reúnen en la casa de nuestra hermana Celia. Entonces, Celia Gómez. Y pues busquen a los que dirigen estos grupos pequeños e intégrense. Pregunten dónde se reúnen, qué día se reúnen, en qué horario, e intégrense si son gustosos. Y también la siguiente diapositiva es de una actividad que hubo allá en Vallehermoso, Tamaulipas. Tenemos en Ciudad Victoria 2 misioneras y una de estas misioneras es la doctora Arely López. Ella es la coordinadora de campos clínicos en la UVM, el campus de Ciudad Victoria, y entonces la enviaron a Vallehermoso, Tamaulipas. Y estando ahí también Elizabeth, que trabajan juntas, están haciendo equipo. Elizabeth, sí, gracias. Y estando ahí, pues hicieron equipo, fueron a Vallehermoso, y la foto que pueden ver ahí es una foto donde está el pastor, el hermano Francisco, y la hermana Lupita, y la parte de la iglesia que tienen allá. Y pues obviamente aprovecharon la hermana Liz para enseñarles algo de las cosas de Dios. Pasaron un buen tiempo. Y luego ahí tenemos también una fotografía de una funeraria. En estos días pasados falleció nuestra hermana Marcelina Lara, 40 años de vida cristiana y 68 años de casada, imagínense. Y entonces ella y el hermano Abel Monsiváis, tuvieron 11 hijos, le sobreviven 10, mucha familia, muchos nietos, 2 hijos y las nueras, los yernos, y todos estuvieron allí. Y también, lamentablemente, también en estos días falleció la hermana Elena Zavala. No tuve el gusto de conocerle mucho, pero conocimos más o menos bien a sus hijas, a Laurita Guillén, a Lupita Guillén, que eran las que asistían antes a nuestra iglesia. Hace mucho que no les vemos, pero ojalá que estén asistiendo a una iglesia donde se sientan a gusto, donde les amen y les sigan ministrando las cosas de nuestro Dios. La otra fotografía es de Ciudad Victoria. Y aquí el lugar es en la casa del hermano Ángel y la hermana Petrita. Los hermanos son ya de la tercera edad y con permiso del hermano Ángel, yo creo que ya la cuarta edad, hermano Ángel. Bueno, sin ofender, ¿verdad? Los hermanos ya tienen más de 70 años, entonces, pero Dios les está usando. Oremos que Dios siga dándoles fuerza y también siga proveyendo para lo que ellos hacen, porque cada sábado se reúnen ahí en la casa de ellos un grupo de niños, los hermanos les dan de almorzar y obviamente pues les comparten la palabra de Dios. Y gracias a Dios por Elizabeth García, por Arely López, que les apoyan en ese lugar, en ese ministerio allí en Ciudad Victoria. También las otras fotografías que tenemos ahí
son de una actividad donde estuvieron el hermano Ubaldo López y su esposa, la hermana Abby, y su niña Jenny, en Huatulco, allá en el estado de Oaxaca. Nuestros hermanos Ubaldo y Abby, pues obviamente son misioneros de nuestra iglesia y estuvieron en Huatulco impartiendo obviamente una enseñanza bíblica, un curso, en este caso no sé de qué, pero todo relacionado con la misión de Dios. Sigamos orando por los hermanos, por el hermano Ubaldo y la hermana Abby y su niña. Y luego, ahí la siguiente fotografía es para invitarles para este próximo viernes. Bueno, cuando ustedes estén viendo este video, lo que estoy anunciando del próximo viernes ya pasó, porque han de saber que lo que predico el domingo lo grabamos al viernes siguiente de esa misma semana. Entonces, de cualquier manera, la invitación es para que cada primer viernes del mes tenemos una reunión social de nuestra iglesia. Y en esta ocasión cayó en el día 1 de julio. Y pues es una invitación para todos, no es exclusivamente para la iglesia. Es para la iglesia, sí, pero ustedes pueden traer a sus vecinos, a sus conocidos, los visitantes que llegan a su casa, tráiganselos y para que pasemos un buen tiempo, un buen momento. Y también al momento de estar mirando ustedes este video, estamos teniendo un tiempo de bautismos aquí en nuestra iglesia. Ustedes están viendo este video hoy domingo 3 de julio. Y entonces aquí es cuando tenemos un tiempo de bautismos. Después les decimos cómo nos fue, de qué manera Dios nos bendijo en esto. Y la otra fotografía, la otra diapositiva que tienen ahí, es el anuncio del 9º encuentro misionero. Y esto se desarrollará, esto sí es futuro, se desarrollará del 2 al 7 de agosto. Del 2 al 7 de agosto. Y antes de pasar esta diapositiva, quiero recordarles que, porque lo estaba olvidando, que el 9 y 10 de julio, tendremos el aniversario de nuestra iglesia. 77 años organizados como iglesia. Y entonces el día 9, que será un sábado, es cuando vamos a tener la celebración. Los que viven aquí en Saltillo, o incluso si gustan venir de fuera, está bien, son bienvenidos. El día sábado 9 tendremos la celebración comenzando a las 7 de la tarde. Y luego el domingo, los horarios normales, 10 de la mañana, 12 del mediodía, estará predicando el hermano Larry Walker, un hermano que ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia con su enfoque en las misiones. Entonces, esto será el sábado 9 y el domingo 10 de julio. Sábado 9 a las 7. Y ahora sí, la última fotografía que tenemos ahí es de una familia misionera que queremos presentarles. Y para esto quiero leer el pasaje que ahí mismo les dejé. Es un pasaje de Hechos capítulo 21, los versículos 15 y 16. Perdón, dice de esta manera. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Discípulo antiguo, así era Nasón. Dicen los estudiosos de la Escritura que probablemente este personaje, Nasón, creyó en Jesucristo allá cuando ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y por eso se le conoce como discípulo antiguo. Y luego la característica de hospitalario. Dice, con quien nos hospedaríamos. Y quiero tomar estas dos frasecitas, estas dos últimas frasecitas, para presentarles a Teodoro Meyer y Esmeralda de la Rocha y su niña Sarita.
hablando de ser discípulo antiguo. Esta iglesia, Berea, de Saltillo, nos invitó a pastorear allá en el año 2009, específicamente en mayo del 2009. Por la gracia de Dios, ya cumplimos aquí 13 años. Pues en aquella ocasión trajimos con nosotros precisamente a Teo y Esmeralda. E inmediatamente la iglesia los aceptó y los adoptó como miembros de Berea. Ellos son miembros de nuestra iglesia, pero viven en Jalisco. En aquel tiempo, antes de relacionarnos con Berea, estábamos yendo a un lugar que se llama San Juan Chico, municipio de Ocotlán, Jalisco. Y Teo y Esmeralda no tenían todavía a Sarita, pero tenían una Caribe. Y entonces en esa Caribe nos llevaban, cada ocasión que íbamos a San Juan Chico, Teo y Esmeralda nos llevaban en su carrito. De hecho, ahí se le acabó porque en aquel tiempo el camino que ustedes conocen, los que han ido, no estaba pavimentado. Y al llamarnos, esta iglesia Berea, al llamarnos a pastorear para acá, a Saltillo, entonces Teo y Esmeralda se quedaron al frente. Ellos continuaron yendo cada ocasión, cada sábado, cada domingo, estaban allí en San Juan Chico para ministrar las cosas de Dios. Cuando enviamos al no al primer misionero, pero el primero de los misioneros que llegó allí, a ese lugar, fue el hermano Francisco López. No es cierto. Fueron Sergio y Chantal. Y entonces ahí estaban Teo y Esmeralda apoyándoles en todo, de manera incondicional. Después de Sergio y Chantal, ahora sí llegó Francisco López y su familia, e igual ahí estaban Teo y Esmeralda. De manera que Teo y Esmeralda son esos discípulos antiguos y parte de nuestro grupo de misioneros. Y también dice aquí la última frase, con quien nos hospedaríamos. Teo y Esmeralda antes vivían en una casa chiquita, 2 recámaras, lo típico, y recámaras chiquitas, pero de alguna manera, algunas veces hacíamos viajes misioneros y nos hospedamos en la casa de Teo y Esmeralda hasta 30 personas. Acomodados ahí como enchiladas o como cigarritos, depende si fuman o si comen mucho, ¿verdad? Todos acomodaditos allí en lo que era la sala comedor, hacíamos a un lado la mesa, amontonábamos las sillas y ahí se acomodaba la gente. Y siempre con muy buena actitud, con mucho amor, con mucha generosidad. Así son hasta la fecha, Teo y Esmeralda. Y orgullosamente pues son miembros de nuestra iglesia y son parte de nuestro equipo misionero y pues oremos por ellos. Y así es como podemos comenzar, pero quiero antes darles otro anuncio antes de orar por Teo y Esmeralda y por lo que vamos a hacer. Cada sábado a las 5:30 tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes y jóvenes dirigidos por nuestro amigo y joven hermano Lalo Quintero. Entonces, cada sábado, 5:30. A propósito, oremos por Lalo, necesita ayuda, necesita que alguien esté allí apoyándole, no mandándole, no gobernándole, sino apoyándole en el ministerio que Dios le está dando. Y cada día está creciendo más y más este grupo de adolescentes. Y si ustedes adolescentes están mirando este video, sigan adelante, anímense. Y la última fotografía, antes de pasar al mensaje, es la invitación a nuestros servicios presenciales. Cada domingo a las 10 de la mañana y cada domingo a las 12 del mediodía. Es la misma predicación. Yo predico un domingo y el siguiente viernes de esa misma semana es cuando grabamos. Lo que ustedes están para ver ahorita en cuanto a la predicación es lo que Dios ya me permitió predicar el domingo pasado. Siempre es así por causa de las actividades y compromisos que tenemos. Lo que predico un domingo se graba hasta el siguiente viernes y por eso a veces nos hacemos bolas aquí con las fechas, mencionando algo como presente, pero es algo que ya pasó y detalles así. Perdónenos esta y las que sigan. Vamos a orar.
Dios, gracias por esta ocasión, gracias por esta oportunidad de tomar una vez más tu palabra para compartirla con mis hermanos en Cristo, con nuestros amigos que nos miran en diferentes lugares. Gracias por que podemos usar el YouTube, podemos usar el Facebook, podemos usar el WhatsApp, y en cada una de estas plataformas la gente tiene la oportunidad de escuchar tu palabra. Que sea de bendición. Señor, quiero pedirte de una manera muy especial por Teo, por Esmeralda, por Sarita. Gracias porque son miembros de nuestra iglesia y gracias porque forman parte de nuestro equipo misionero. En este momento, pues, están apoyando a Caleb y a Lorena allí en Aguascalientes. Sigue usando sus vidas, que ellos sigan ministrando tu palabra. Sé también que Esmeralda está relacionándose con las señoras en la escuela de su niña y pues de alguna manera ellos siempre están abiertos a aprovechar cualquier oportunidad que tu Espíritu Santo brinde para hablar la palabra. Bendice la vida de Teo, de Esmeralda, sus trabajos respectivos y a su niña. Gracias por ello. Oramos por Brenda, hermana de Esmeralda. Tiene algunos problemas de salud. Señor, que el médico pueda ser acertado en su diagnóstico y que Brenda pues acepte también el tratamiento y lo que se le indique. La ponemos en tus manos, oramos por ella también. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahora, ¿de qué hablamos la ocasión anterior? Acabamos de terminar el libro de Efesios y lo enfocamos bajo la pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande que todos tenemos el día de hoy? ¿Cuál es la necesidad más grande que todos tenemos el día de hoy? Y antes de empezar el resumen, la necesidad más grande es volver al primer amor, volver a la palabra de Dios. Lo repito, esa es la necesidad más grande, volver al primer amor, volver a la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando una persona creía en Jesucristo, una de las primeras cosas que amaba, que se entusiasmaba, era leer la palabra, leer la palabra. Había en la iglesia un tiempo para citar versículos de la Biblia de memoria. Y se paraban los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, y siempre citando 1, 2, 3, 4, 5 versículos de la Biblia de memoria. Y hoy en día, pues ya no tenemos esa práctica y se está perdiendo el ánimo y el entusiasmo de la lectura bíblica. ¿Cuál es la necesidad más grande que todos tenemos? Volver al primer amor, a la palabra de Dios. Ahora, este libro de Efesios consiste básicamente de 2 oraciones principales que el apóstol Pablo hace. Una en el capítulo 1 y la otra en el capítulo 3. Ahora, ¿qué pidió en la primera oración? Allí en el 1:18 dice la Biblia que su oración fue que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Y al llegar al capítulo 3, a la segunda oración, ¿qué pidió en la segunda oración? Y en el 3:18 dice de esta manera: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas dimensiones que Pablo está señalando aquí tienen que ver con el plan de Dios, la familia de Dios, el reino de Dios. La oración específica entonces es que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura del plan de Dios, de la familia de Dios, del reino de Dios, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura. Ahora, en este mismo pasaje, Efesios capítulo 3, en el verso 16, hay otra parte de esta misma oración que dice: para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando habla aquí del hombre interior, está hablando de nuestro espíritu. Dios nos creó como seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios nos ha dado un espíritu. Esto es lo que se menciona aquí como el hombre interior. Cuando creemos en Jesucristo, ese espíritu es vivificado. Ese espíritu es despertado. Ese espíritu es iluminado, porque Dios envía a nuestro ser, a nuestro cuerpo, envía su Espíritu Santo para vivificar nuestro espíritu. Y la oración, la petición específica aquí en Efesios 3:16, es que ese espíritu sea fortalecido. Y nos enfocamos, al estudiar esta parte de Efesios, nos enfocamos en la pregunta: ¿por qué necesitamos un espíritu fuerte? Y entonces les di varias razones que, si quieren verlas detenidamente, más despacio, pues tendrán que buscar en el YouTube la predicación anterior y ver de qué se trata. Pero aquí les doy el resumen. Necesitamos un espíritu fuerte para entender a Dios. Job 32:8. Necesitamos un espíritu fuerte para buscar a Dios. Isaías 26:9. Necesitamos un espíritu fuerte para entender la palabra de Dios. Romanos 7:14. Necesitamos un espíritu fuerte para adorar a Dios. Juan 4:24. Necesitamos un espíritu fuerte para que el Señor habite en nuestro corazón. Y aquí les hacía una pregunta como ejemplo para ilustrar. ¿En qué clase de casa te gustaría vivir? ¿Una casa hecha de cartón, de lámina negra, como ha existido por la pobreza y lo que sea? ¿O una casa de cemento, de concreto, una casa fuerte y limpia? Pues, ¿dónde te vas a sentir más seguro y dónde te vas a sentir más a gusto? Muy bien, el Señor habita en nuestro ser. Necesitamos un espíritu fuerte para que el Señor habite. Y luego, en la siguiente diapositiva, les dije que necesitamos un espíritu fuerte para comprender las dimensiones de la familia de Dios, lo que ya mencionamos: la anchura, la profundidad, la longitud, la altura, etcétera, del plan de Dios, de la familia de Dios, del reino de Dios. Y necesitamos un espíritu fuerte para conocer el amor de Cristo, que se menciona en el verso 19. Porque las dimensiones señaladas en el verso 18 no son las dimensiones del amor de Cristo, sino las dimensiones del plan de Dios. Pero necesitamos también un espíritu fuerte para conocer el amor de Cristo. Y esta oración termina, obviamente, glorificando a Dios. Y Dios es glorificado en la unidad, en la unidad. Entonces, creo que les mencioné un parrafillo de un canto que dice: cuando estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre. Cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Ahora, perdón, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué es lo que nos corresponde el día de hoy? Hoy hablaremos de otra carta que Pablo también escribió durante su encarcelamiento en Roma. Les he dicho que son 4 cartas conocidas o mencionadas como las cartas de la prisión. Las cartas de la prisión. Una fue la carta a los Colosenses, otra la carta a los Efesios, y aquí tenemos una tercera carta, y es la carta a Filemón. La carta a Filemón. La historia, de manera muy general, es que Filemón era un hombre rico, viviendo en la ciudad de Colosas, y en su casa era donde se reunía la iglesia de los colosenses. Y en la cultura de ese tiempo, pues siendo un hombre rico, tenía muchos esclavos. No sé cuántos, tenía muchos esclavos. Y un mal día, uno de estos esclavos, llamado Onésimo, huyó de la esclavitud. Huyó de la casa de Filemón y además, aparentemente, robó dinero.
pero en sus andanzas cayó en la cárcel, llegó a Roma, cayó en la cárcel, y ahí fue donde Pablo lo conoció, le habló de Jesucristo, y entonces empezó obviamente a ministrarle las cosas de Dios, empezó a discipularlo, y ahora Onésimo es un creyente en Jesucristo, y ahora Onésimo también es un siervo de Dios, pero sigue siendo esclavo. Y entonces Pablo toma la decisión de regresarlo a la casa de su amo Filemón, y siendo el portador de la carta. Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, la pone en las manos de Onésimo para que sea Onésimo el que lleve la carta a Filemón. Entonces, esa es básicamente la historia de esta pequeña carta, Filemón. Un solo capítulo, 25 versículos. Pero para poder entender más que nada este asunto de la esclavitud, porque siempre hay gente que pregunta, ¿y por qué Pablo devolvió al esclavo a la esclavitud? ¿Por qué no lo dejó libre? ¿Por qué no le pidió a Filemón que lo dejara libre, etcétera? Bueno, hay que entender la cultura. Tenemos que entender la cultura. Y para comprender precisamente el contexto cultural de la esclavitud en ese tiempo en que Pablo escribió esta carta, necesitamos enfocar brevemente, muy brevemente, el flagelo histórico de la esclavitud. Entonces, lo primero que les menciono aquí es la esclavitud en el Imperio Romano. Se habla en ese tiempo de un promedio de 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos. En el Imperio Romano la esclavitud era una institución establecida legalmente y aceptada socialmente. Así, establecida legalmente y aceptada socialmente. Cuando los romanos y los griegos regresaban de sus incursiones bélicas, de la guerra que hacían, ellos traían multitudes de esclavos, niños, jóvenes, adultos, viejos, etcétera, siempre que regresaban de sus guerras. De manera que comprar o vender esclavos, poseer esclavos, era una práctica cotidiana en aquellos tiempos. Así era la esclavitud en el Imperio Romano. Ahora, ellos no distinguían si eran médicos, si eran ingenieros, si eran campesinos, artesanos. Ellos llegaban, conquistaban al pueblo y tomaban esclavos. Y de esa manera había médicos que eran esclavos, ingenieros que eran esclavos, campesinos que eran esclavos, artistas que eran esclavos, artesanos que eran esclavos. Toda clase de personas. Ahora, en el mundo, la esclavitud ha sido una práctica generalizada en toda la humanidad a lo largo de la historia. Ni una sola zona del planeta se ha librado de practicarla. La esclavitud ha tenido aceptación social y legal con el respaldo de todas las clases sociales. El filósofo griego Aristóteles, que vivió allá en el siglo IV a.C., decía que en el orden natural de las cosas, algunos hombres debían ser esclavos, otros cortadores de madera y otros acarreadores de agua, todo para servir a la clase más alta de los hombres. O sea, según el pensamiento de Aristóteles, hay hombres que nacieron simplemente para la esclavitud. Dependiendo de diversos factores, los esclavos eran designados como trabajadores de las minas, esclavos mineros, o trabajadores del campo, esclavos agrícolas, o trabajadores domésticos. A estos últimos, a los trabajadores domésticos, a los esclavos domésticos, les iba mejor, ya que podían ser asignados para trabajar como peluqueros, mayordomos, cocineros, empleadas domésticas, enfermeros, maestros, secretarios, costureras, médicos, ingenieros, escritores, etc. Los esclavos domésticos con mayor educación e inteligencia podían trabajar como profesionales, tales como la contabilidad, la educación o la medicina.
Ya les dije cuál fue el pensamiento de Aristóteles. Hay hombres que han nacido para ser esclavos. Ahora, la esclavitud en el mundo, de todo eso, ¿qué tiene que decir la Biblia? ¿Qué tiene que decir la Biblia? Bueno, en el Antiguo Testamento hay unos 12 textos que hablan directamente de la esclavitud. Otros hacen alusión a lo mismo, pero hay 12 que mencionan la palabra esclavo o esclavitud, haciendo una mención específica. En el Antiguo Testamento el Señor dictó leyes específicas al respecto. Y antes de darles uno o dos pasajes, la Biblia fue escrita aproximadamente, el Antiguo Testamento comenzó a ser escrito aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. El primer libro del que se sabe, que se tiene noticia, que se escribió, fue el libro de Job. No fue Génesis. Génesis es el primero en el canon, en el listado de los libros sagrados de la Escritura. Ese es el orden que tenemos, pero el primer libro que se escribió muchos años antes del Génesis fue el libro de Job. Pues para cuando se escribió Génesis, la esclavitud estaba en boga. O sea, ya era una práctica común. Uno de los ejemplos, más conocidos es el ejemplo de José. José fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo para los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron como esclavo para la casa de Potifar. Potifar lo metió a la cárcel y entonces lo tomó como su esclavo el carcelero. Y al salir de la cárcel fue el faraón el que lo tomó como su esclavo. Sí, era el segundo señor de Egipto, pero era esclavo de faraón. Entonces, la esclavitud era algo muy común desde aquellos tiempos. En el libro de Eclesiastés, y si lo tenemos aquí en la pantalla, dice en capítulo 7:29, y luego les leo el 8:9. Dice el 7:29, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no nos creó para ser esclavos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo libre totalmente. Pero la codicia, el poder, la avaricia y muchas otras cosas así han hecho que el hombre esclavice al hombre. Entonces, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice en el 8:9, mismo libro de Eclesiastés, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. O sea, esta ansia de conseguir poder, de tener más que los demás, ha llevado al hombre a dominar o esclavizar a su prójimo. Pero nunca fue así el plan de Dios. Entonces, en el libro en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, hay varias leyes que el Señor señala en relación con la esclavitud y cabe decir que el contexto tiene que ver con la protección de su pueblo, Israel. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y el verso 29. Deuteronomio 7:29. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado. Dos cosas aquí, secuestro y esclavitud. Lo hubiere hurtado y le hubiere esclavizado, o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, el secuestrador, el esclavizador, y quitarás el mal de en medio de ti. Este y otros pasajes nos hacen ver que es obvio que no fue nuestro Dios el que introdujo esta aberrante práctica de la esclavitud en el mundo. Ahora, regresando al tiempo de Pablo, ¿cuál es la postura de Pablo en relación con la esclavitud? Es difícil entenderlo porque no es nuestra cultura
y por lo mismo no es tan fácil de explicarlo. Primero, permítanme comparar el problema de la esclavitud con el problema del tabaquismo. A ver si esto nos ayuda. Cristóbal Colón llegó a la costa noroeste de Cuba en el año de 1492. Y fue así como los europeos descubrieron el tabaco. Y alrededor del año 1530, unos años después, los españoles realizaron los primeros cultivos de tabaco en la isla de Santo Domingo. Y entonces comenzaron a exportarlo a Europa. Hoy en día, el consumo de tabaco es considerado como una epidemia por los grandes problemas de salud que ha ocasionado, pues según las estadísticas, el tabaquismo es la causa de que más de 8 millones de personas mueran al año. Bien, tú y yo no tenemos la culpa de la existencia ni la comercialización del tabaco. Nacimos en una época donde el tabaco se ha extendido por todo el mundo. Todos tenemos recuerdos de los abuelos. Yo recuerdo a mi abuelo llegar de el campo, llegar de la labor, sentarse en su silla favorita, encender su cigarrito con cafecito negro mientras le preparaban la cena y ponerse a escuchar la radionovela de Porfirio Cadena. Era normal, ¿sí? No sé a ustedes, disculpen mi pecado, pero me gustaba cómo olía mi abuelo a tabaco. Esa fue la cultura en la que crecimos. No tenemos la culpa. ¿Qué podemos hacer contra la industria tabacalera? Nada. Nada, absolutamente. No podemos comenzar una campaña o una cruzada en contra del tabaquismo. Eso nos pondría en contra de las leyes que aceptan. La industria tabacalera tiene leyes que les rigen y todo bajo la ley, todo bien constituido y además aceptado por la sociedad. Y una cruzada de esa naturaleza no tendría nada que ver con la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado. O sea, el Señor no nos comisionó para combatir el tabaco. Por ejemplo, hablando del bautismo, en una ocasión Pablo en 1 Corintios 1:17 les dijo: señores, Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio, punto. Y el bautismo es algo importantísimo en nuestra vida cristiana, obviamente que sí, pero el contexto de Pablo era resaltar la importancia de anunciar el evangelio. De la misma manera, si tomamos prestado el pensamiento, podemos decir: el Señor no nos comisionó para combatir el tabaco. Además, la naturaleza espiritual del reino de Dios le da al hombre la capacidad y el poder para tomar sus propias decisiones y librarse de cualquier esclavitud. Sea del tabaco, sea del alcohol, sea de alguna droga, sea de cualquier vicio. Cualquier, vicio que le esclaviza. Pornografía, cualquier cosa. Solamente el Señor es el único que puede darnos el poder para ser libres de la esclavitud. Pero estamos con la pregunta: ¿y qué pensaba Pablo? ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? ¿Cuál era la postura de Pablo? Bueno, así como les mencioné que nacimos en la cultura del tabaco, cuando Pablo nació, él nació en la cultura de la esclavitud. La esclavitud era una institución establecida y aceptada en todo el Imperio Romano. Nadie pensaba que era malo. Probablemente solo los esclavos, o quizá ni los esclavos. Porque la gente dice que pues también uno se acostumbra a lo malo, ¿verdad? Pero bueno, la perspectiva para Pablo era radicalmente muy diferente a la nuestra. Hay ciertos pasajes que nos dejan ver lo que había en el corazón de Pablo en relación con la esclavitud. Y aquí voy a leerles un pasaje de 1 Corintios capítulo 7, comenzando aquí en el verso 18.
pero déjenme primero darles un poquito del contexto de este pasaje. Los corintios le habían escrito a Pablo ciertas preguntas relacionadas con el matrimonio, específicamente relacionadas con el matrimonio. De manera que cuando Pablo contesta las preguntas que se relacionan con el matrimonio, hubo preguntas que le hicieron los solteros. Oye, yo soy soltero. Y le preguntan en cuanto al matrimonio. Hubo preguntas que le hicieron a personas que se habían casado con no creyentes. Un hombre creyente en Jesucristo que se casó con una mujer que no creía en Jesucristo. O al revés, una mujer que era creyente en Jesucristo que se casó con un hombre que no creía en Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, Pablo quiere responder estas y otras preguntas en relación con el matrimonio. Y al contestar esto, entonces menciona algo de la esclavitud, pero lo hace solo como un ejemplo. Sin embargo, eso nos hace ver, nos hace entender cuál era la postura de Pablo en relación con la esclavitud. Vamos a comenzar. Verso 18. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? O sea, ¿fuiste salvado? Estamos pensando en el tiempo de Pablo. ¿Fuiste salvado siendo judío? ¿Fuiste salvado siendo judío? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Dios te salvó y no eras judío. No te hagas judío. No te circuncides. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está contestando preguntas relacionadas con el matrimonio. Y aquí da un ejemplo de la religión. Para decirles, si tú fuiste llamado cuando eras soltero, bueno, así era el pensamiento de Pablo, no te cases, no te preocupes, no te cases, qué bueno. Porque Pablo, al momento de escribir todo esto, él era célibe, él era soltero. ¿Fuiste llamado siendo casado? Ni modo. No lo dijo así, ¿verdad? Eso lo digo yo. Pero fuiste casado, fuiste llamado, fuiste salvado siendo casado, está bien. La soltería nada es, el matrimonio nada es, sino el cumplir los mandamientos de Dios. Este es el sentido contextual. Seguimos leyendo, verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, soltero o casado. Y por eso dio el ejemplo de la religión, circuncidado o incircunciso. Fuiste llamado siendo circunciso, fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides, no te dé cuidado, etc. Verso 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pablo no está abordando el tema de la esclavitud. Está dando un ejemplo para dar respuesta a la pregunta que le han hecho en relación con el matrimonio. Pero miren cómo dice. Fuiste llamado siendo esclavo, Dios te salvó y eras un esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. Si puedes comprar tu libertad, si puedes ser libre de alguna manera lícita, adelante, procúralo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Eres esclavo en la casa donde vives, pero tienes libertad en Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Tú no eras esclavo y Dios te salvó. Ahora eres un esclavo de Cristo. Y el que era esclavo tiene libertad en Cristo, pero igual es servidor de Cristo. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
O sea, Pablo le dice, y especialmente a aquellos que tenían la duda, oye, yo me casé con un hombre que no era cristiano, o yo me casé con una mujer que no era cristiana. Entonces Pablo dice, así permanece. No le dice, divórciate, sepárate, no. Así permanece para con Dios. Y más adelante la enseñanza es, pues ten paciencia, ora por tu cónyuge, o sea, por tu esposo, por tu esposa. Tal vez un día se convierte a Cristo Jesús. Ahora, este es el punto. La esclavitud no la está abordando, pero dice, no te preocupes, pero si puedes ser libre, procura la libertad. Y luego, en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, vamos a leerlo y entonces les explico qué sucede aquí. Pablo no aborda el asunto de la esclavitud, tampoco lo ataca. Su propósito es mostrarnos que la relación con Cristo nos eleva a un plano superior, donde, como vamos a leer en Gálatas, al estar revestidos de Cristo, ahora somos uno con Él. Si eres esclavo, eres uno con Cristo si has nacido de nuevo. Si eres libre, eres uno con Cristo si has nacido de nuevo. Miren cómo dice, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, al decir que no hay varón ni mujer, al decir estas palabras, no son para negar el diseño divino del género, varón y mujer. Y también al decir que no hay judío ni griego, tampoco es para negar el diseño divino de las razas, de los grupos étnicos, de ninguna manera. El énfasis aquí es enfocar la igualdad espiritual ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios es igual un alemán que un francés, es igual un mexicano que un guatemalteco. A los ojos de Dios es igual. A los ojos de Dios es igual un esclavo que un libre. A los ojos de Dios es igual un hombre que una mujer. Obviamente, uno es hombre, el otro es mujer, uno es libre, el otro es esclavo, etc. No es para negar lo que Dios ha creado. Es para enfocar la igualdad espiritual. Cuando le escribió a los colosenses, les dijo algo semejante. Y recuerden, la carta a Filemón vive en Colosas. Él es nativo de Colosas y la iglesia de los colosenses se reúne en la casa de Filemón. Estas cartas llegaron juntas. La carta de los colosenses llevada por Tíquico y la carta de Filemón llevada por Onésimo. Onésimo y Tíquico fueron juntos y llegaron ahí. Ahora, al escribir a los colosenses, Pablo lo dice de esta manera. Dice, y revestido del nuevo, revestidos de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, gentil y judío, circuncisión ni incircuncisión, gentiles y judíos, judíos y gentiles, bárbaro ni escita, cultos e incultos, cultos o ignorantes, siervo ni libre, esclavos y libertos, sino que Cristo es el todo y en todos. Noten que una vez más habla de estar revestidos en Cristo y una vez más enfoca la igualdad espiritual ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Ya no hay distinciones religiosas, como dice aquí, circuncisión ni circuncisión. Ya no hay distinciones académicas, griegos, bárbaros o escitas. Ya no hay esclavos ni libres, no hay esas distinciones, porque ahora Cristo es el todo y en todos. Ese es el pensamiento en relación con la esclavitud. Ahora, vamos a leer
la epístola de Filemón. Comenzando aquí en el versículo 1. Y me voy a detener para hacer algún comentario, pero básicamente vamos a leer. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Los estudiosos nos dicen que la relación probable entre Filemón y Apia eran marido y mujer. Esa era la relación. Y Arquipo. Arquipo era hijo de ambos, pero Arquipo era el pastor de la iglesia. Hubo otro hombre que se llamó Epafras, si mal no recuerdo, que fue el que comenzó la iglesia, pero Arquipo era ahora el pastor. Versículo 2. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, noten, por favor, en el verso 1, cómo se presenta. Como prisionero. Él pudo decir, el apóstol Pablo, resaltando su autoridad, pero no lo hizo. Se presenta como prisionero. La carta está dirigida a uno de sus amigos íntimos, Filemón, y también a su esposa, a su hijo y a la iglesia, como ya leímos. Y ya vimos también de qué manera les saluda. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, hay mucho bien que podemos hacer cuando estamos en Cristo. Y Filemón, obviamente, pues siendo un hombre rico, podía hacer muchas cosas. Esto no nos limita a los que no tenemos riqueza, pero Filemón podía hacer mucho. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, Pablo no lo está adulando. A veces alguien adula a los demás para sacar algún provecho. Pablo no lo está adulando. Sí le quiere pedir un favor muy grande, que reciba a Onésimo, pero no lo está adulando, simplemente está recordando y reconociendo las cualidades espirituales y hospitalarias y todas las cualidades buenas que caracterizan a Filemón. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Lo que debes hacer? No. Lo que conviene. Lo ideal. Lo que sería bueno. Lo conveniente. Más bien te ruego por amor. No quiero mandarte. Por eso no estoy usando mi autoridad. Te estoy haciendo un ruego. Somos amigos. Nos amamos en Cristo. Entonces te ruego por amor. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Ya le había dicho, se presentó como prisionero. Dice, estoy preso por predicar el evangelio, obviamente. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le había presentado el evangelio a Onésimo. Onésimo aceptó a Jesucristo. Ahora Onésimo es un hijo espiritual, un hijo más espiritual de Pablo. Lo engendré en mis prisiones. Y al conocer la situación, que Onésimo era un esclavo que se había escapado de la casa de Filemón, y Pablo también conocía muy bien a Filemón, era su amigo, aparte de que era su hijo espiritual, pues quiero regresártelo. Te ruego por él. Ahora, noten las palabras. En realidad es un juego de palabras que no podemos ver bien en el español, pero les explico un poquito. Dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo quiere decir útil. Onésimo, si alguna de ustedes, hermanas, está esperando un hijo y no haya qué nombre usar, ¿qué les parece el nombre de Onésimo? Onésimo Martínez, Onésimo lo que les dé la gana. Onésimo quiere decir útil. Pablo
no está excusando, no está disculpando a Onésimo. No le hacía honor a su nombre, te fue un completo inútil. Pero ahora ha cambiado. Ahora es un hijo de Dios. Ahora se ha convertido a Cristo. Ahora es mi hijo amado. Ahora es mi discípulo. Ahora sí le está haciendo honor a su nombre. Ahora sí es un hombre útil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Y hago énfasis aquí, y lo marqué por esa razón con color verde, porque esta es la esencia de la obra de Cristo. El Señor puso su vida en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Y ahora le pide el Señor Jesús, le pide al Padre que nos reciba por lo que Él hizo en la cruz. Y recíbele como a mí mismo. Padre, recibe a estos como me recibirías a mí. Los has amado a ellos como me has amado a mí, fue su oración en Juan 17. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, mi idea era retenerle conmigo, pero desecho ese pensamiento, porque no es libre, es un esclavo. Y es tu esclavo. Si yo lo retengo, te lo estoy quitando. Te estoy quitando la autoridad sobre él. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Entonces, tú tienes autoridad legal sobre él. Tú sabrás qué hacer. Hay un pensamiento que dice, si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Entonces, te estoy pidiendo, te estoy rogando por él. Ahora, noten por favor, no me queda mucho tiempo para detenerme aquí, pero no está pidiendo que lo deje libre, o sea, que lo quite de la esclavitud. No está abogando en ese sentido por la esclavitud, simplemente está pidiendo que lo reciba nuevamente como el esclavo que es, pero que lo reciba bien, que lo reciba con amor, y vamos a ver más adelante, que lo reciba como de la familia. Sigo leyendo, otra vez versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo. No está pidiendo que lo quite de esclavitud, pero recíbelo, aunque es tu esclavo, no lo recibas como esclavo, recíbelo como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Onésimo seguirá siendo un esclavo. La petición de Pablo es que Filemón lo reciba con amor, con buen ánimo, sin amargura, sin recelo, sin resentimiento, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Tanto en la carne, o sea, recíbelo en la familia. Había esclavos de confianza, dice, como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Esta es la esencia, ya les dije, de la obra de Cristo. Padre, recíbelos a estos que tú has amado, que yo he amado, que estoy perdonando. Recíbelos como a mí mismo. ¿Qué ha hecho Dios para perdonar nuestro pecado? Alguien tiene que pagar la deuda. Si yo defraudo de esas famosas trampas que hace la gente, ¿verdad? Voy a un pueblo y les digo que si invierten a 5,000 pesos, en 2 meses les vamos a devolver 10,000.
Y mucha gente se anima y rompe el cochinito y vamos a suponer que entre todo el pueblito logro juntar 1,000,000 de pesos de la gente que confía que dando 5,000 van a recibir 10,000 en 2 meses. Y en cuanto tengo yo el 1,000,000 de pesos, me voy. Y se quedan sin nada. Pero entonces ponen la denuncia, me atrapan en algún lugar y me meten a la cárcel. Y el dinero no está. Lo gasté, lo despilfarré, qué sé yo, ya no está el dinero. Estoy en la cárcel. Y el juez me pide, para librarme de la cárcel, que pague el dinero. 1,000,000 de pesos, pero no lo tengo. Para salir de la cárcel, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que pagar la deuda. Y vamos a suponer que alguno de ustedes, bondadoso y que tiene el dinero ahorrado, dice, bueno, no quiero que Elías esté en la cárcel. Y van y lo pagan. Y quedó libre. Ya quedé libre, pero alguien pagó. Muy bien, esta es la idea con el pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. No podemos entrar a su presencia por causa del pecado. Alguien tiene que pagar la deuda. Eso fue lo que Jesús hizo. Él pagó por nosotros. Él derramó su sangre. Con su sangre pagó. Y con su sangre nos limpió. Y lo mismo la relación entre Filemón y Onésimo. Onésimo violó la ley por huir de la esclavitud, aparte de haber robado dinero. Alguien tiene que pagar. Veamos primero la aplicación a nuestra situación espiritual. Miren lo que dice aquí en Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien tiene que pagar el precio. Jesús lo pagó por nosotros. Pedro nos dice algo semejante en 1 de Pedro capítulo 2. Perdón. 1 de Pedro capítulo 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo pagó. Él sufrió la pena de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado. Y por eso ahora Él puede decir, recíbelos como a mí mismo. Yo he pagado por ellos. Como les dije, si cometo un fraude, alguien tiene que pagar el monto de lo defraudado. Ahora, aquí algo interesante. En la cultura romana de aquel tiempo, Onésimo había violado la ley por huir de la esclavitud. Si Filemón simplemente olvida el asunto, o sea, lo perdona, no hace nada, entonces Filemón quedará culpable ante la ley, como encubridor, como participante de esto. O sea, Filemón se hace también un violador de la ley y llegaría a ser tan culpable como Onésimo. De manera que alguien tiene que pagar la ofensa de Onésimo, lo que Onésimo ha defraudado. Bien, versículo 18. Seguimos con la carta a Filemón. Pablo dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Lo escribo de mi mano, o sea, yo estoy firmando. Pablo se está comprometiendo, está firmando un pagaré por todo lo que Onésimo haya defraudado. Ponlo a mi cuenta.
De manera que históricamente Pablo firma un pagaré para saldar cualquier deuda de Onésimo. Doctrinalmente, el Señor Jesús ya saldó nuestra deuda de pecado al derramar su sangre en la cruz, al morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y lo único que hace falta es que tú aceptes su gracia, que tú te acojas a la gracia, a la benevolencia, a la misericordia de Dios para tener tu salvación. Y en un sentido práctico, en un sentido devocional, así como Onésimo, todos tenemos una deuda con alguien. Hemos defraudado a alguien, hemos ofendido a alguien. Y así como Filemón, todos podemos perdonar cualquier ofensa y restaurar al ofensor. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Dice, termina el verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes también. Y en ese sentido, nosotros le debemos toda nuestra vida al Señor Jesús. Ahora, verso 20 y 21. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia. Pero noten, yo sé que harás más de lo que te digo. A veces nosotros somos muy legalistas en ese sentido. Mucha gente dice, no, que el diezmo, ¿por qué dar el diezmo? Pero hay aquellos que muy legalmente dan el diezmo. Señor, esta semana gané 5,000 pesos, ahí están, 500 pesos de mi diezmo. Nunca se les ocurre dar 1,000, 1,500. O sea, nunca hacemos más de lo que se nos pide. Se le pide a alguien, hermano, hermana, vengan a hacer el aseo del templo. Y vienen exclusivamente y hacen el aseo del templo. No se les ocurre barrer el patio, limpiar las ventanas. No, a mí me pidieron hacer el aseo, lo cual significa barrer y trapear y nada más. Pablo dice, yo sé que harás más de lo que te digo. Mandamos a un misionero y a veces el misionero exclusivamente hace lo que se le dijo que hiciera. No van una milla más, no van un paso más allá. Esta era la confianza de Pablo para con Filemón. Yo sé que tú eres obediente, pero sé que vas a hacer más de lo que te pido. Y esto implicaba hacer más de lo que en el contexto de Filemón y Onésimo, implicaba recibir a Onésimo con alegría, sin rencores, sin resentimientos. Permitirle participar en el ministerio espiritual de la iglesia. Acuérdense, la iglesia de los colosenses se reunía en la casa de Filemón. Extender la actitud del perdón hacia cualquier otro ofensor. Filemón, no creo que Onésimo sea el único que te haya ofendido. Probablemente estás enojado con alguien más. Haz lo mismo. Perdónales. Restáurales. Terminemos leyendo el pasaje. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿De qué hemos hablado? La carta de Filemón ilustra la gracia, el perdón y la restauración que nuestro Dios demuestra hacia el hombre sin pedirle nada a cambio. ¿Qué hizo Onésimo para que Filemón le perdonara, le recibiera y le restaurara en su familia? Nada. Absolutamente nada. Fue Pablo el que intercedió por él y fue Pablo el que se comprometió. Yo pagaré lo que te haya defraudado. En primera a los Corintios, capítulo 7, no lo vamos a leer nuevamente. Ahí vimos la postura de Pablo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero si puedes librarte, procúralo más. En Cristo todos somos iguales.
Hay uno o dos, no les voy a decir quiénes, aquí en nuestra iglesia. Hay uno o dos que me tutean. A mí no me afecta, a mí no me importa. Estuvimos en una iglesia muy grande donde todos tuteábamos al pastor. Todos. ¿Sí? Era nuestro amigo en ese tiempo, en ese contexto. Entonces, en ese sentido, todos somos iguales. Yo sé, la cultura y la costumbre nos hace hablarle de usted a otras personas, y está bien, no estoy diciendo que cambiemos eso. Pero Pablo dice, en Cristo no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay esclavo ni libre. En Cristo no hay griego ni bárbaro, escita ni bárbara o algo así. No hay hombre ni mujer, etc. En Cristo Jesús somos uno. Harás más de lo que el Señor te pide. ¿Cuál es tu postura al respecto? Oren con su familia, júntense allí en la mesa, en la sala, en su casa, y pídanle al Señor por algunas de estas cosas que hayan aprendido en esta carta de Filemón. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. No se olviden que el 9 y 10 de este mes de julio tenemos nuestro 77 aniversario, y el día sábado 9 es cuando vamos a tener toda la celebración a las 7 de la tarde. Oren por eso, asistan, que Dios les bendiga.